Buenas tardes, mi nombre es Dariana Alejandra Villanueva Circo, soy estudiante de la carrera de Medicina Humana del cuarto semestre en la Universidad del Sureste. Mi tema a exponer hoy es depresión y psicosis. Vamos a empezar con la depresión. La depresión es un conjunto de síntomas que se manifiestan por la pérdida de interés y la incapacidad de satisfacción por las actividades y experiencias de la vida diaria. Incluyen desmotivación, alteraciones emocionales, cognitivas, físicas y conductuales. En el adulto mayor se caracteriza por la persistencia, gravedad y el deterioro de la funcionalidad, existiendo diferentes niveles de severidad. La depresión es un problema de salud importante que afecta a la población de adultos mayores. Es el trastorno psiquiátrico más frecuente en geriatría. Los cálculos de prevalencia de la depresión en adultos mayores son muy variables. Sin embargo, existe un consenso de que el tamaño del problema está subestimado debido al diagnóstico y tratamientos equivocados. Se cree que hasta el 25% de los adultos mayores que viven en la comunidad tienen síntomas depresivos. El cálculo disminuye hasta del 1 al 2% cuando el diagnóstico se restringe a depresión mayor. Los síntomas depresivos son aún más frecuentes en los residentes de los asilos. Los factores de riesgo para la depresión son principalmente que sean del sexo femenino, aislamiento social, viudez, divorcio o estado de separación marital, enfermedades médicas asociadas, enfermedades médicas incapacitantes recientemente, polifarmacia, nivel socioeconómico bajo, dolor crónico. La polifarmacia es aquellas personas que cuentan con muchas patologías, las cuales están tomando demasiados medicamentos. Los trastornos del sueño, el insomnio, agotamiento funcional, el duelo económico o familiar, el deterioro cognitivo, institucionalización y dependencia al alcohol, benzodiazepinas, algún tipo de droga. ¿Por qué se presenta principalmente en el sexo femenino? Se presenta principalmente en el sexo femenino por la razón de que las mujeres son un poco más perceptivas de los sentimientos de los demás y más perceptivas a extrañar a una persona. Las manifestaciones clínicas. Los criterios para el diagnóstico y el tratamiento de depresión mayor incluyen por lo menos 5 de los siguientes síntomas durante el mismo periodo de 2 semanas, en donde siendo obligados la presencia de los dos primeros, que es el estado de ánimo deprimido o irritable, la pérdida de interés o placer en las actividades usuales, los cambios en el apetito y el peso, el trastorno del sueño, la agitación o retardo psicomotor, la fatiga o pérdida de energía, sentimiento de inutilidad, autorreproche o culpa excesiva, la disminución de la capacidad de pensar o concentrarse, la ideación, planes o intento suicida. En lo que son las manifestaciones clínicas, la sintomatología descriptiva se atribuye de manera incorrecta al proceso de envejecimiento, lo que dificulta el reconocimiento y el diagnóstico. El estado de ánimo deprimido, el síntoma característico de la depresión, y en ocasiones es menos prominente en el adulto mayor y se presenta más molestias somáticas y el aumento de ansiedad, lo que confunde el diagnóstico. Los criterios diagnósticos de la depresión mayor son: al menos uno de los siguientes 3 estados de ánimo debe estar presente e inferir en la vida de la persona. Ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días o por lo menos 2 semanas. Pérdida de todo interés y del placer mayor parte del día, casi todos los días, al menos 2 semanas. Si es menor de 18 años, humor irritable la mayor parte del día y casi todos los días, o al menos 2 semanas. Al menos 5 de los síntomas siguientes han estado presentes durante las primeras semanas: ánimo depresivo, marcada disminución del interés o del placer como se define en el A2, que es el anterior, la alteración del peso o del apetito, ya sea pérdida de peso o disminución del apetito ganado anormalmente de peso o aumento del apetito, alteraciones del sueño, ya sea insomnio o hipersomnia, alteración en la actividad, ya sea agitación o enlentecimiento, fatiga o pérdida de la energía, autorreproche o culpabilidad inapropiada, pobre concentración o indecisión, pensamientos mórbidos de muerte. En el C3 o en el C,
Los síntomas no son debidos a psicosis. Nunca ha sido un episodio maníaco, episodio mixto o episodio hipomaníaco. Los síntomas no son debidos a enfermedades físicas, consumo de alcohol, medicamentos o drogas ilícitas. Los síntomas no son por una pérdida normal. En el adulto mayor deprimido se observan síntomas de deterioro cognitivo, aunque es necesaria una investigación minuciosa para discernir si los síntomas son resultados de depresión o demencia. La evidencia ahora muestra que la depresión en ocasiones es un síntoma prodrómico de demencia. Las enfermedades físicas también tienen cómplice en el diagnóstico. La depresión en ocasiones es un síntoma de un padecimiento como cáncer pancreático, hipotiroidismo o hipertiroidismo, neumonía u otra infección. Pueden ser también insuficiencias cardíacas, demencia y accidentes cerebrovasculares. De hecho, la depresión mayor es una consecuencia frecuente del accidente cerebrovascular y ocurre en cerca de un tercio de todas las personas con accidente cerebrovascular isquémico. Los medicamentos como los sedantes, hipnóticos, esteroides, antiperceptivos, analgésicos, también inducen un estado depresivo. Numerosos problemas sociales como duelo, pérdida del trabajo o el ingreso y pérdida del apoyo social contribuyente al diagnóstico. En el diagnóstico diferencial, la depresión en el adulto mayor es un diagnóstico frecuente, pero en la cual se debe excluir trastornos metabólicos, endocrinos, enfermedades sistémicas, intoxicación por drogas y otras enfermedades mentales como la demencia. La mayor parte de las veces se confunde la depresión con el síntoma de alguna patología ya presentada. Como podemos ver en el cuadro, nos muestra varias patologías, dependiendo también cuál sea el diagnóstico que se tenga anterior. Muchas veces los doctores creen que el sentirse triste simplemente por la patología o por la noticia de que tienen alguna enfermedad. El tratamiento. Los objetivos del tratamiento para los adultos mayores como depresión son disminuir los síntomas de depresión, mejorar la calidad de vida, reducir el riesgo de recurrencias, mejorar el estado de salud, disminuir los costos de atención médica y disminuir la mortalidad. También es importante mencionar que los criterios diagnósticos no se presentan la totalidad de los ancianos deprimidos. Algunas alternativas en la presencia de la depresión en el adulto mayor son irritabilidad, agitación, ansiedad, preocupación, quejas somáticas, deterioro cognitivo y disminución de la iniciativa y de la capacidad de resolución de los problemas, el deterioro del autocuidado, abuso del alcohol y otras sustancias. La evolución de la depresión en los adultos mayores es similar a la de las personas más jóvenes, debido a que la detección ayuda a medir el funcionamiento afectivo de una manera objetiva. La escala de depresión geriátrica es un instrumento confiable y validez conocida. Se desarrolló para medir la depresión de manera específica en la población de adultos mayores, no institucionalizados. La escala dicotómica de 30 artículos obtiene información sobre tópicos relevantes para los síntomas de depresión en los adultos mayores, tales como la pérdida de la memoria y la ansiedad. Existen muchas otras herramientas de detección, cada una en sus ventajas y desventajas, para evaluar el nivel de funcionamiento psicológico del adulto mayor en su totalidad o como componentes específicos y separados de la función. Como tal, el tratamiento específico farmacológico, podemos ver que los medicamentos antidepresivos no solamente son útiles en pacientes con depresión primaria, sino también en depresión asociada a otras enfermedades, o mejor conocida como depresión secundaria. El uso de antidepresivos deben ser recomendados en depresión de reciente diagnóstico, depresión persistente a pesar de otras intervenciones, historia de depresión mayor asociados a problemas psicosociales o médicos. El inicio del tratamiento antidepresivo en el anciano debe ser gradual, iniciar con la mitad de la dosis mínima recomendada durante una semana, de acuerdo con la respuesta y presencia de efectos secundarios, incrementar gradualmente hasta alcanzar la dosis óptima. La seguridad y perfiles de efectos colaterales de los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina lo hacen los medicamentos de elección en la mayoría de los tipos de depresión en el adulto. La susceptibilidad de antidepresivos y la prescripción inadecuada de las dosis son los errores más comunes de los médicos cuando tratan a pacientes ancianos con depresión. Cuando un antidepresivo prescrito debe elegirse
ya que igualmente efectivo que los triglicéridos, pero no menos efectos secundarios, son el medicamento de elección en los adultos mayores por menores efectos secundarios, principalmente cardiovasculares. El médico de primer contacto debe conocer las características y el perfil farmacológico de los distintos medicamentos antidepresivos, por lo que se le recomienda se utilice en las siguientes dosis al inicio del tratamiento en el adulto mayor, lo que es paroxetina en 10 miligramos cada 24 horas, sertralina 25 miligramos cada 24 horas, fluoxetina 20 miligramos cada 24 horas. Su presentación es una cápsula y no permite disminuir la dosis. La venlafaxina en 65 miligramos cada 24 horas y citalopram 10 miligramos cada 24 horas. El tratamiento antidepresivo es recomendado como el tratamiento inicial de los pacientes de depresión con mayor diagnóstico. La selección de los distintos tipos de medicamentos antidepresivos debe basarse en el conocimiento de los posibles efectos colaterales y seguridad y tolerancia en cada paciente. El paciente frágil se le recomienda disminuir al 25% la dosis habitual por el potencial de riesgo de efectos adversos y de preferencia utilizar en la mañana. Solo un porcentaje mínimo de pacientes provocan somnolencia y se recomienda en la noche. La fluoxetina tiene una vida media prolongada que requiere de un periodo de eliminación de hasta 3 meses. La fluoxetina es un fármaco eficaz en la profilaxis de la depresión del paciente post-evento cerebrovascular, mejorando la funcionalidad y ayudando en la recuperación neurológica. Los antidepresivos tricíclicos muestran mayor frecuencia de los efectos adversos en comparación con los demás medicamentos antidepresivos. La doxepina y la amitriptilina deben ser evitadas en el tratamiento de los pacientes ancianos deprimidos por su potencial de riesgo de eventos adversos. La impramina es un fármaco tricíclico y puede presentar efectos adversos en los adultos mayores. En caso de que se utilice en un primer nivel de atención, deberá tenerse cuidado en iniciarla con dosis bajas, con incrementos lentos y tener una estrecha vigilancia de los efectos secundarios. Si se decide utilizar benzodiazepinas, solo pueden prescribirse cuidadosamente para el adecuado control de las alteraciones del ciclo del sueño vigilado o para efectos secundarios de los antidepresivos, como la ansiedad, la agitación, y si se presentan los fármacos hipnóticos sedantes tales como las benzodiazepinas, clonazepam, lorazepam, alprazolam y fármacos relacionados deben de ser utilizados cuando la respuesta al tratamiento no farmacológico no ha sido adecuada y los beneficios del mismo superan ostensiblemente los riesgos en su administración. Como los cardiovasculares, estreñimiento, glaucoma, boca seca, retención aguda de orina, caídas y hipotensión ortástica, son algunos de los efectos que presentan las benzodiazepinas. También podemos notar que las benzodiazepinas con vida media larga, como son el diazepam, la flurazepam, clorazepam, clorodiazepoxido, deben evitarse ya que se asocian con las lesiones mayor con fractura de cadera por caídas y no ofrecen mayor beneficio que las vidas media corta o intermedia. La prescripción de benzodiazepinas en este grupo de edad deberán acompañarse de seguimiento continuo, evaluando la efectividad, los efectos adversos, la aparición o la exacerbación de comórbidos existentes, igual que la tolerancia y la taquifilaxis. Entrando al tema de psicosis, la definición de psicosis, el término psicosis se emplea para referirse a aquellos trastornos de la mente caracterizados por una cierta pérdida de contacto con la realidad. Cuando una persona sufre de este tipo de trastornos, se dice que ha tenido un episodio psicótico. Epidemiología. La psicosis afecta principalmente a los jóvenes adultos y es bastante común. Cerca de 3 de cada 100 jóvenes sufrirán un episodio psicótico, lo cual significa que entre este sector de la población la psicosis es más común que la diabetes. La mayor parte de los afectados consigue una plena recuperación del trastorno. La psicosis puede afectar a cualquiera y como toda enfermedad es susceptible de tratamiento. Las personas con dicha enfermedad pueden reportar alucinaciones o ideas delirantes y pueden presentar cambios en la personalidad y el trastorno de pensamiento. Dependiendo de su severidad, puede ir acompañada de inusual o extraño comportamiento, así como la dificultad
con la interacción y deterioro en el desempeño de las actividades de la vida diaria. Social. ¿Cómo se manifiesta la psicosis? Los síntomas más comunes conocidos como síntomas positivos son las alucinaciones, que son percepciones de algo que no existe. Lo más comunes son las auditivas o las que solamente referimos como voces, que se sienten como una o varias personas que hablan de la persona o se dirigen a él. Otro tipo de alucinaciones menos frecuentes son las visuales, táctiles, olfativas, gustativas o basadas en sensaciones corporales. Muchas veces los pacientes refieren que sus alucinaciones son como que una persona le da una instrucción de que la haga sin que haya nadie más a su alrededor. Los delirios son creencias reales para los que lo experimentan, pero no para los demás. Pueden ser varios tipos, como por ejemplo, de referencia, la persona cree que la miran, hablan de ella o le lanzan mensajes o señales. De percusión, se siente perseguido o espiado. De control, siente que no controla sus propios sentimientos o sensaciones y que alguna fuerza externa intenta dominarle. De difusión del pensamiento, por algún mecanismo sus pensamientos son conocidos inmediatamente por otras personas. De inserción o robo del pensamiento, sus pensamientos son introducidos o sustraídos. Otras alteraciones en la forma del pensamiento son la pérdida de la asociación entre una idea y la siguiente, deslizamiento de un tema a otro distinto, falta de relación entre una pregunta y la respuesta dada, o exceso de detalle de esa respuesta o pobreza del pensamiento. Hay otros síntomas conocidos como síntomas negativos, que son tan importantes como los positivos, afectan al funcionamiento social y pueden confundir con conductas como la pereza o la despreocupación. Cambios en el comportamiento habitual como por ejemplo aislarse de los demás, falta de energía o motivación, higiene personal insuficiente, dificultad para expresar emociones, disminución de movimientos o de gestos expresivos, contacto pobre con la mirada. Pobreza o bloqueo del habla, aumento del tiempo de respuesta. La dificultad para concentrarse o prestar atención a algo como por ejemplo leer el periódico o recordar lo que se estaba viendo en una televisión y tendencia a la distracción, la pérdida de interés o de la capacidad de disfrutar de ciertas cosas. Existen varios tipos de psicosis, entre ellos los que estaremos hablando van a ser psicosis inducida por la droga, psicosis orgánica, psicosis reactiva breve, trastornos delirantes, esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión psicótica, trastorno esquizofrénico, esquizofreniforme, trastorno esquizoafectivo. Las psicosis inducidas por la droga son los trastornos relacionados con la ingestión de una droga de abuso, incluyendo el alcohol, los efectos secundarios de un medicamento y la exposición a sustancias tóxicas. Sus principales características de este trastorno es la presencia de alucinaciones o ideas delirantes y alteración persistente del estado de ánimo, provocado por efectos fisiológicos directos de una sustancia. Se considera como sustancia cualquier droga, medicamento o tratamiento somático para la depresión y de la exposición a algún tóxico. Las psicosis orgánicas son un grupo de trastornos orgánicos donde se incluyen diferentes demencias como un fenómeno sindromático, derivado de diversas causas y relacionado con la edad de la persona. Sin embargo, cuando son procesos de diferentes características, la presencia de una demencia no implica la imposibilidad de que estos pacientes desarrollen en algún momento un cuadro orgánico agudo. La psicosis reactiva breve es un despliegue súbito y de corta duración de comportamiento psicótico, como alucinaciones o delirios que ocurren con un suceso estresante. Se desencadena por el estrés extremo y va seguida de un retorno a un nivel previo de funcionamiento. La persona puede o no ser consciente del comportamiento extraño. Este paciente afecta con mayor frecuencia a las personas entre 20, 30 y 40 años. Las personas que padecen trastorno de personalidad tienen un riesgo mayor de sufrir este tipo de psicosis. El trastorno delirante es una confusión severa y repentina, así como cambios rápidos en el funcionamiento cerebral que ocurren con enfermedad física o mental. Es causado con mayor frecuencia por la enfermedad física o mental y por lo general es temporal y reversible. Muchos trastornos lo causan incluyendo las afecciones que privan al cerebro de oxígeno o de otras sustancias. La esquizofrenia es un trastorno mental complejo que dificulta el establecer la diferencia entre lo que es real
y lo que es irreal, pensar de manera clara, tener respuestas emocionales normales, actuar normalmente en situaciones sociales. Se presenta por igual en hombres y en mujeres. Generalmente comienza en los años de adolescencia o principios de la adultez, pero puede empezar más tarde en la vida. Tiende a empezar más tarde en las mujeres y es una afección más leve. El trastorno bipolar es una afección en la cual una persona tiene periodos de depresión o periodos en los que es extremadamente feliz o malhumorado o irritable. El trastorno bipolar afecta por igual a hombres y a mujeres y generalmente comienza entre los 15 y los 25 años. La causa exacta se desconoce, pero se presenta con mayor frecuencia en parientes de personas que padecen dicho trastorno. Como podemos notar, el trastorno bipolar puede llegar a ser una patología de tipo genética, ya que si en algún momento hay un familiar que tenga este trastorno, puede que una persona lo padezca de la misma familia. La depresión psicótica es un trastorno mental en el cual una persona experimenta depresión junto con pérdida del contacto con la realidad. La causa se desconoce. Un antecedente familiar de depresión o de una enfermedad psicótica hace que uno sea más propenso a presentar esta afección. El trastorno esquizofreniforme se caracteriza por la presencia de los síntomas del criterio A de la esquizofrenia. Estos incluyen delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento desorganizado catatónico y síntomas negativos. El trastorno incluye en sus fases prodrómica, activa y residual. Dura más de un mes, pero menos de 6 meses. El trastorno esquizoafectivo es una afección mental que provoca tanto pérdida del contacto con la realidad como problemas anímicos. Se desconoce la causa exacta de este trastorno. Los cambios en los genes y químicos en el cerebro pueden jugar un papel muy importante. Algunos expertos no creen que sea un trastorno separado de la esquizofrenia. Puede que este trastorno sea como complementario a la esquizofrenia o puede ser a que acompañe a la esquizofrenia. Los episodios de la psicosis. El episodio psicótico se desarrolla en 3 fases, cuya duración respectiva varía según la persona. La primera fase es el prodromo. Los primeros síntomas son vagos y apenas perceptibles. En algunos casos cambian de manera en que la persona describe sus sentimientos y pensamientos y emociones. La segunda fase llega a ser la aguda, la cual se presentan síntomas claros de psicosis, tales como alucinaciones, delirios o ideas confusas. En la segunda fase, la mayoría de las personas tratadas o que llegan a buscar un tratamiento o una solución para esta patología no le comentan al médico que lo que ven es algo tan real aunque las demás personas no lo vean. En la tercera fase, la recuperación, la psicosis tiene tratamiento. En la mayoría de los casos del paciente se recupera. Las características específicas de la recuperación varían según el caso. El tratamiento de la psicosis depende de la causa o el diagnóstico o diagnósticos de la psicosis. En este caso, un ejemplo puede ser esquizofrenia, trastorno bipolar y o intoxicación por sustancias. Muchas veces el tratamiento de la psicosis es la detención de algún medicamento o intoxicación por sustancias, siempre y cuando sea gradual para no afectar de manera brusca el rendimiento cerebral. La primera línea de tratamiento para los trastornos psicóticos, muchos es los medicamentos antipsicóticos o inyecciones por vía oral o intramuscular, y a veces la hospitalización es necesaria. Existe una creciente evidencia de que la terapia conductual y la terapia familiar puede ser eficaz en el manejo de los síntomas psicóticos. Cuando otros tratamientos para la psicosis no son efectivos, la terapia electroconvulsiva, también conocida como tratamiento de choque, se aplica a veces para aliviar los síntomas subyacentes de la psicosis debido a la depresión. La venlafaxina se recomienda tener precaución con aquellos pacientes que reciban dosis iniciales altas. Se aconseja que esto permanezca en decúbito supino. Se utiliza por vía oral con una posología de inicio de oscilación entre los 25 a 50 miligramos por día, repetidos en varias tomas, y hay que aumentar la dosis según la necesidad del paciente. En pacientes encamados, la posología de inicio oscila entre los 100 y 200 miligramos por día, generalmente en 3 tomas, y se debe incrementar si procede hasta 1 gramo al día. El clorpromazina
La dosis habitual se mantiene por vía oral oscilando entre el 75 y 300 miligramos al día, según la respuesta, con una posología de inicio de 25 miligramos 3 veces al día o 75 miligramos por la noche. En el tratamiento de la psicosis se precisa hasta 1 gramo al día. En inyección intramuscular profunda, la dosis oscila entre 25 y 50 miligramos cada 6 a 8 horas. Esta vía de administración se recomienda para el alivio de los síntomas agudos. Clopidogrel es indicada en la esquizofrenia, la psicosis aguda y crónica, la manía y el insomnio en pacientes psicóticos. Se utiliza por vía oral con una posología de inicio entre 120 y 160 miligramos al día, repartidos en varias tomas. La dosis máxima es de 360 miligramos al día. Para tratar el insomnio se utiliza una dosis de 20 a 60 miligramos al acostarse. En este caso, la dosis máxima es de 360 miligramos al día. El haloperidol es indicada también en la manía como tratamiento complementario breve de la ansiedad grave, la agitación psicomotora, la excitación y la conducta violenta o peligrosamente impulsiva. Se utiliza por vía oral intramuscular e intravenosa. Por vía oral, la posología de inicio se oscila entre 1.5 a 3 miligramos de 2 a 3 veces al día o de 3 a 5 miligramos de 2 a 3 veces al día si el paciente tiene un trastorno grave o rebelde. En la esquizofrenia refractaria se puede precisar hasta 30 miligramos al día. Se debe ajustar la dosis de mantenimiento a la mínima eficaz, que es de 5 a 10 miligramos al día, según la respuesta. En personas ancianas o en personas debilitadas debe iniciarse con la mitad de la dosis del adulto. Y por último, lo que es perfenacina es indicada también en la manía como tratamiento